Muy buenos días. Aquí nos encontramos con la clase número 16 de Estudios Sociales para los estudiantes de séptimo de básico. Vamos a empezar. No sin antes recordarles que este icono nos indica cuándo debemos nosotros pasar a nuestro portafolio. Y el día de hoy inauguramos oficialmente el segundo trimestre y con el parcial número 1. Así que por favor en sus portafolios no olviden realizar la división correspondiente para llevar el orden adecuado. Empezamos con la unidad número 4, la cual consta de 5 temas, de los cuales vamos a ver el primero, que se titula El auge bananero. Así que vamos a analizar algo de perspectiva histórica acerca de la producción de esta fruta en el país y la importancia que tiene. Así que vamos a ver. A partir del año 1948, como vemos aquí, el país entró ya en la escena internacional debido a la exportación de productos como el banano. Antes del banano, la producción del país se centraba básicamente en lo que es el cacao, el cual pues era bastante cotizado. Sin embargo, la desventaja era que al depender solamente de un producto, pues la economía se veía bastante afectada en épocas cuando el producto no llegaba a los niveles adecuados. Esto causaba obviamente pérdidas para los productores. Por lo tanto, con el tiempo fueron apareciendo varios productos que el Ecuador ya exportaba y el banano fue uno de ellos. Actualmente, por ejemplo, el país exporta banano, todavía sigue exportando banano, café, cacao, camarones, rosas, caña de azúcar y entre otros productos también que el Ecuador exporta en mayor o en menor medida. ¿Qué consecuencias tuvo el auge de la exportación del banano y que sea reemplazado, perdón, que hayan reemplazado al cacao como el principal producto de exportación, tanto así de que se convirtió en el primer país exportador de esta fruta? ¿Qué consecuencias tuvo esto para el país? Pues bien, la primera consecuencia de ellas fue la bonanza económica, es decir, que la economía del país se vio gratamente beneficiada de la exportación de esta fruta y generando riquezas para los productores y fuentes de trabajo también para los trabajadores. Tenemos aquí otra consecuencia fue la consolidación de la clase media. Ya no había, por ejemplo, clases altas y clases bajas, sino una clase intermedia que poseía ciertas comodidades gracias a el trabajo en la exportación de productos como el banano. La banca también se vio fortalecida debido a la prestación de, por ejemplo, diversos préstamos que serían utilizados en la implementación y en la producción de lo que es el banano, lo cual obviamente generaba ingresos, permitiendo a la banca poder dar liquidez nuevamente a otros usuarios que requirieran servicios como este. Otra consecuencia fue el posicionamiento de la clase obrera como actores políticos, debido a que pues se creaban lo que se conocía en ese entonces y ahora todavía como sindicatos, los cuales velaban por el trato justo a los trabajadores, obviamente mediante la implementación de políticas a niveles locales y luego después estatales, lo que permitió a esta clase obrera, con sus dirigentes, llegar a convertirse en actores políticos. Otra consecuencia de esto, del auge bananero, fue el fortalecimiento del comercio y la modernización de las haciendas, debido a que ya solamente no se practicaba lo que era la agricultura de forma tradicional, sino que se aplicaba un modelo exportador, con lo cual obviamente se necesitaba el trabajo y la inversión de mano de obra calificada y eh, también la implementación de varios sistemas, digamos, automatizados, ¿no? Sistemas de riego, control de calidad, la barra, el proceso de embalaje, entre otras cosas, ¿no? Lo que hizo que las haciendas pasaran de ser un modelo tradicional a un modelo ya moderno, entrada en la producción. Otra consecuencia, en este caso una consecuencia negativa, fue la aparición de lo que se conoce como cinturones de pobreza alrededor de las ciudades principales.
es decir, sectores que se veían pues con condiciones socioeconómicas bastante bajas, debido a que muchas veces, por ejemplo, para la necesidad de exportar esta fruta, pues se necesitaba mano de obra calificada, es decir, con conocimiento. ¿Qué pasa si no tenía el conocimiento? Pues obviamente eran despedidos, lo que causaba que perdieran los empleos, del que básicamente dependían familias enteras, lo que obviamente generaba situación de pobreza alrededor. Varios gobiernos estuvieron presentes en este auge del periodo bananero. Vamos a nombrar tres en este caso. El primero de ellos fue el gobierno del señor Carlos Plaza Lazo, que fue desde el 1948 hasta 1952. Y como dato, como dato importante, podemos decir que él fue el primer presidente que culminó su periodo luego de la crisis de los años 30. Antes de eso, pues varios presidentes no habían culminado sus periodos para que fueron electos. Sin embargo, él sí pudo lograr culminar su periodo. Algunos méritos del gobierno del señor Plaza Lazo fueron la modernización del Estado, también el apoyo a la producción bananera, también se respetaron las libertades como las individuales, las de prensa, derechos humanos, entre otros. Se realizaron varias campañas médicas como la erradicación de la malaria y la tuberculosis. También se dio mucho énfasis a lo que es la educación técnica. Se abrieron alianzas con otros países como por ejemplo los Estados Unidos, también las políticas de apertura. Y justamente en el periodo presidencial del señor Plaza Lazo también se dio el terremoto de Marto, con lo cual él tuvo que asumir el liderazgo frente a las consecuencias que dejó este fenómeno natural. Otro gobierno que estuvo presente también en este auge bananero fue el gobierno de José María Velasco Ibarra, específicamente en su tercer mandato, que se dio entre los años 1952 y 1956. De los 5 mandatos que tuvo el señor Velasco Ibarra, pues que fue el que culminó en su totalidad, los otros no fueron culminados. Como características o datos importantes de su gobierno podemos mencionar que él desarrolló un plan de educación, de construcción vial y también de educación, pero las reformas tampoco resultaron lo que se esperaba. Eh, Sin embargo, sí tuvo varios méritos su gobierno, como por ejemplo la construcción de varias escuelas y colegios, el reequipamiento de las Fuerzas Armadas, también la restauración de las libertades del sufragio, de culto y también de educación. Él declaró también la nulidad del Tratado del Río de Janeiro y también apoyó la fundación de universidades católicas. ¿Por qué? Porque apoyaba lo que era el Estado a la iglesia, con lo cual la iglesia pudo avanzar en la construcción de varias entidades educativas que eran afines a su ideología religiosa. En este caso, universidades católicas, como la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que continuó funcionando hasta estos días. El último de los gobiernos del que vamos a hablar es el gobierno del señor Camilo Ponce Enríquez. Él también afrontó la crisis del banano, que en este caso pues experimentó una caída, fue afectado por diversas plagas y también por la disminución del número total de exportaciones, y también enfrentó las protestas campesinas y la quiebra de pequeños productores. Inclusive en estas protestas pues resultaron varios decesos, los cuales pues, el gobierno del señor Ponce Enríquez se le hizo responsable. Los méritos del gobierno de Ponce Enríquez podemos mencionar algunos, como la infraestructura gubernamental. Se trabajó mucho en la infraestructura de varias entidades públicas, como el edificio del Congreso, que actualmente funciona como la Asamblea Nacional. Él también brindó equipamiento y bases a las Fuerzas Armadas. También desarrolló bastante obra vial y también realizó la promulgación o la promoción del seguro de cesantía, en este caso para empleados privados y también para los obreros. Aquí ustedes tienen un material audiovisual sobre el denominado el boom bananero. Ustedes tienen que verlo para complementar lo que hemos visto en esta clase.
Y luego de eso viene el taller, que consiste en estas 5 preguntas nada más, cuyas respuestas se encuentran dentro del contenido de la clase, cual vamos a desarrollarlas en este momento en la presentación. Muy bien, aquí tenemos ya el taller desarrollado, taller número 23. Por favor, poner atención al número del taller. Las 5 preguntas desarrolladas con la información que ha sido extraída del material de la clase que ustedes ya tienen en su cuerpo. Entonces, dicho esto, ahora sí damos por terminada la clase de hoy y nos veremos ya en una nueva ocasión con un tema diferente de la asignatura.